Señoras, señores, bueno, en primer lugar, pedirles disculpas por el retraso. Causas ajenas a la organización han propiciado que empecemos un poquito más tarde, son casi ya las 9:20, y en nombre de Nueva Economía Forum les damos la bienvenida a la Tribuna Andalucía del Forum Europa, que organiza con la colaboración de Vodafone y del Grupo Santander. Hoy tenemos la satisfacción de acoger la intervención del alcalde de Málaga, don Francisco de la Torre, que además es el candidato del Partido Popular a la alcaldía de esa ciudad en las próximas elecciones municipales, quien va a ser presentado por el presidente del Partido Popular, don Javier Arenas. Pero hoy además vamos a hacer una pequeña excepción en el sentido de que va a tener, don Francisco de la Torre, va a tener dos presentadores. Además del señor Arenas, el señor Zoido, Juan Ignacio Zoido, don Juan Ignacio Zoido, que como saben es el candidato del Partido Popular a la alcaldía de Sevilla en las próximas elecciones municipales. Así que sin más dilación, la tribuna es suya. Señoras y señores, toda calambre, ¿eh? No recomiendo a los siguientes oradores que toquen el micro, pues ahí me ha dado un calambrazo. Señoras y señores, amigas y amigos, agradecerles muchísimo su presencia. Le quiero agradecer a Mar Arteaga sus agradables palabras, cariñosas palabras, y estoy seguro que moderará con la inteligencia y acierto de siempre el coloquio. Es la primera vez que me llaman causas ajenas a la organización, porque yo he llegado 5 minutos tarde porque tenía un programa en radiofónico del que no me podía ausentar. Así que yo pido disculpas porque soy Arenas, causas ajenas a la organización. En segundo lugar, nos parecía una buena oportunidad el que nuestro queridísimo alcalde de Málaga estuviera aquí en Sevilla, el que pudiéramos oír la presentación de otro gran amigo de nuestro alcalde de Málaga, que es Juan Ignacio Zoido, que, como saben ustedes, muchos queremos que sea el próximo alcalde de la ciudad de Sevilla. Por eso decidimos que lo presentara Juan Ignacio, pero ya estaba hecha la convocatoria, que además nos exigía que muchos de ustedes que me han aguantado a mí un rollazo impresionante hace unos días, pues no me lo volvieran a aguantar en el día de hoy. En cualquier caso, sí les digo que no hay dietas por la presentación y que el hecho de que haya dos presentadores no encarece en absoluto la celebración de este debate, ¿no?, en tiempos de austeridad como los que estamos, ¿no? Agradecer también su patrocinio al Banco de Santander y a Vodafone, que hacen posible la celebración de esta interesantísima tribuna. Y 3 palabras sobre Paco para no boicotear el discurso de Juan Ignacio, ¿no? Paco de la Torre le conozco hace mucho tiempo. Paco, sobre todo, es un gran gestor, un amigo de Paco y amigo mío. El profesor García Ñovero decía siempre que había que distinguir entre los políticos gesteros, los de los gestos, y los gestores, ¿no? Paco es un gran gestor, ¿no? Si yo tuviera que definir en esas preguntas que te hacen los periodistas, diga usted en 2 palabras lo que es Paco de la Torre, pues yo diría rigor, mucho rigor, rigor de gobernante, mucho sentido común, a veces el más infrecuente en la vida política, y también la calle, ¿no? No conozco ni he conocido en mi vida a un responsable público que pueda compaginar mejor el rigor, del que nunca se peca en exceso, pasa como con la humildad, con estar todo el día en la calle. Y tiene mucho que ver con su formación, porque Paco de la Torre, aparte de ingeniero, que se le nota, es licenciado en Sociología, ¿no? Y eso le lleva pues a estar todo el día vocacionalmente, estar pendiente de la respiración de la calle, ¿no? Les voy a dejar con Juan Ignacio Zoido, y antes de terminar les diré que Paco es un autonomista convencido. Estos días hay un debate muy importante sobre el futuro del Estado de las autonomías, que bajo ningún concepto ha sido un fracaso. Quien ha intentado romper el Estado de las autonomías son los que han querido romper la Constitución española. Este partido ha sido el gran garante del Estado de las autonomías, pero Paco, esto es curioso porque no lo sabe casi nadie, ¿no? Mejor dicho, no lo recuerda casi nadie, ¿no? Fue consejero de Economía de la Junta de Andalucía en la preautonomía. Entonces, Paco es un hombre que cree profundamente en las autonomías, pero cuidado, en todas las autonomías constitucionales. Y es que a mucho gobernante autonómico del Estado se le olvida que la Constitución española consagra la autonomía de las corporaciones locales.
que yo creo que es la gran asignatura pendiente que tenemos en la democracia en España. Con sumo honor les dejo con el que nosotros deseamos que sea el próximo alcalde de Sevilla. Muchas gracias. Pensemos que es la alfombra, don Francisco. Buenos días a todos. En primer lugar, darle la bienvenida a Sevilla a don Francisco de la Torre, alcalde ejemplar de Málaga. Dar las gracias a los patrocinadores y también a Forum Europa por permitirnos tener aquí un encuentro en el que vayamos a escuchar a una persona que está siendo un auténtico referente en la modernización y en la transformación de una ciudad tan importante para el desarrollo económico de nuestra querida comunidad autónoma como es Málaga. Lo decía Javier, presentar a Paco de la Torre no es difícil, al contrario, es muy fácil, porque tanto como persona como político, los caracteres de proximidad, de cercanía, de bondad, igual que el carácter de rigor que tiene a la hora de presentar y de tomar iniciativas en su ayuntamiento, yo creo que es un ejemplo a seguir. Es un buen amigo, es una buena persona y además es un gran gestor. Yo diría que sería un gran alcalde con mayúsculas. Es la mejor forma de definir a Paco de la Torre. Es un alcalde con mayúsculas porque ya lo ha demostrado en los 11 años que lleva al frente de la ciudad de Málaga. Siempre defendiendo a su ciudad. Nunca lo encontraréis que vaya a bajar la guardia y nunca abandonará el defender, reivindicar en favor de Málaga sin molestar a nadie. Y desde luego transformando la ciudad día a día con y para los vecinos. Nunca lo he visto con enfrentamiento de los vecinos, al contrario, siempre va de la mano de ellos. Es curioso, y lo decía Javier, es sociólogo y además doctor ingeniero y funcionario de la Junta de Andalucía. Como buen alcalde que es, todo el día está pensando en su ciudad, está pensando en los problemas que tiene, que no son pocos, sin duda alguna, pero desde luego está compartiendo con los vecinos las soluciones que tienen y está llevando a cabo proyectos, unos con poco coste económico, otros con un gran coste, pero que está suponiendo la transformación de la ciudad. Paco, y lo digo con mucha frecuencia, está siempre al pie del cañón, sean buenos o malos los momentos por los que transcurra la vida diaria en Málaga. Lo mismo lo podemos ver en la calle, disfrutando con los coros de verdiales en la feria, que también cuando las cosas pintan mal está siempre al frente del cañón. Recuerdo los días desgraciados con la muerte de Martín Carpena, cómo estuvo Paco al pie del cañón, ayudando a la familia y consolando a todos los concejales que más jóvenes estaban hundidos en el ayuntamiento. Pero es curioso, el compromiso social con Paco de la Torre y su vocación de servicio público no le viene de ahora, a Paco le viene de muy lejos. Y es curioso cómo muy joven se fue a Centroamérica cuando no era habitual con una ONG con el objeto de erradicar el hambre en los países más necesitados. Siempre Paco ayudando a los más necesitados, como también está haciendo en Málaga. En política comenzó como dirigente en la extinta UCD. Era la época en la que Javier decía, yo ese dato no lo tenía, Javier, siempre hay que estar aprendiendo, que había sido consejero de Economía en la preautonomía. Hasta 1982, cuando su partido desaparece, él también desaparece de la vida pública. Vuelve al ejercicio de su profesión y hasta que afortunadamente el Partido Popular lo pudo rescatar para la vida municipal. Pudo rescatarlo y con suerte Paco, hoy por hoy, es el gran alcalde que Málaga necesitaba, el gran alcalde que está transformando la ciudad de Málaga. Paco lleva mucho tiempo trabajando por Málaga. Lo ha hecho siempre por y para Málaga. Y en los últimos 11 años desde la alcaldía. Y los resultados no se han hecho esperar. Málaga ha mejorado de una manera sustancial y comparte día tras día las inquietudes con muchos de los vecinos y con todos los sectores sociales.
desde el punto de vista de las grandes empresas, de la pequeña y mediana empresa, también con los autónomos y también con todo el mundo, consiguiendo un alto grado de paz social en su ciudad. Paco no forma parte, señoras y señores, de esos alcaldes que se caracterizan por imponer, pero también es verdad que es un ejemplo a la hora de reivindicar. Con mucho respeto institucional, pero a la hora de reivindicar, Paco es inflexible. Paco, a la hora de exigir a las demás administraciones que pongan en Málaga y que inviertan en Málaga lo que tienen que invertir, les puedo garantizar a todos ustedes, por propia experiencia, que es inflexible. Y lo hace con independencia del color político que gobiernen las distintas administraciones. Yo le puedo decir que, siendo delegado del Gobierno, Paco, recuerdo la cantidad de reivindicaciones que tenía. Y desde el presidente o vicepresidente del Gobierno que vinieran, los ministros, y a mí como delegado del Gobierno, no dejaba todos los días de estar repitiendo lo mismo. Y vuelvo a repetir, de una manera de lealtad institucional, con mucha educación, pero con una firmeza que ustedes, quienes los conocen, saben que no exagero ni un solo ápice. Donde haya que estar a defender a Málaga, ahí está siempre Paco de la Torre. Hoy tenemos la suerte de poder escucharlo aquí y de poder comprobar cómo un gran alcalde se compromete no solo con su ciudad, no solo con los intereses legítimos de todos los malagueños, sino que al mismo tiempo él le dedica también mucho espacio a procurar defender los principios generales del municipalismo del Partido Popular. Un municipalismo que venimos reclamando y exigiendo. Un municipalismo que él está llevando a cabo desde su vicepresidencia en la Federación Andaluza de Municipios y Provincias. Queridos amigos y amigas, hoy tenemos aquí un magnífico alcalde, comprometido con su ciudad y comprometido con la sociedad andaluza. Hace más de 2 años tuvimos también la oportunidad de comparecer los dos aquí en otro foro, era el Foro Antares. En aquel momento, Paco, ya estuvimos hablando de la necesidad y la oportunidad de crear un eje Málaga-Sevilla, un eje que supusiera unir los esfuerzos de 2 grandes capitales a favor de ambas ciudades, alejándonos del localismo y de los enfrentamientos en lo que nunca hemos estado ni hemos creído ninguno de los dos. Y cuando siempre has defendido que los ayuntamientos tienen que tener una financiación adecuada y que cuando se efectúen los nuevos traspasos, los traspasos y las competencias tienen que venir acompañadas de la financiación necesaria para poder ejercerla y no frustrar las expectativas que se crean en los ciudadanos, ayer tuve la oportunidad de coger el testigo y defender lo mismo que tú vienes defendiendo en Madrid. Y allí estuvimos hablando de la necesidad de que nuestra comunidad autónoma y nuestra tierra y nuestras ciudades sean capaces de unir todas las sinergias para poder salir adelante. Y ahí es donde, cuando tú enseñas que hay que reivindicar cada uno para su tierra, yo tuve ayer la oportunidad de decir en público y en Madrid que para vertebrar Andalucía era necesario señalar la idoneidad y promover y desarrollar ese eje Málaga-Sevilla como palanca del desarrollo socioeconómico y cultural de nuestra tierra. Un eje que nazca de las sinergias de ambas capitales, que reconozca la identidad y los valores de Málaga, que son complementarios de las señas de identidad y valores de Sevilla, y viceversa. Pero no debemos olvidar la singularidad, diversidad y protagonismo del resto de capitales y comarcas andaluzas. Desde la rica y diversa Huelva, al campo de Gibraltar con Algeciras y La Línea, la comarca jerezana, pasando por la Costa del Sol y sus grandes ciudades como Marbella, Fuengirola o Torremolinos, las comarcas olivareras de Jaén, de Córdoba, la monumental Granada, hasta la emergente costa almeriense. Todas ellas juegan un papel decisivo en el desarrollo y vertebración de nuestra comunidad autónoma, todas. Y allá donde ha estado gobernando el Partido Popular, las políticas han hecho que se prospere en todas y cada una de esas ciudades, en todas y cada una de esas demarcaciones o comarcas. Paco es el fiel exponente de todas ellas. Paco, yo también reivindico para Sevilla lo que es lógico,
Ahora, estoy convencido que lo que yo reivindico para Sevilla es bueno también para Málaga, como estoy convencido que todo lo que tú reivindicas y estás alcanzando y consiguiendo para Málaga es bueno también para Sevilla. Huiré siempre de esos falsos localismos. Tenemos 8 grandes capitales, tenemos unas grandes ciudades que, aunque no sean capitales, tienen también condiciones naturales para poder serlo. Ahí está nuestra grandeza, esa es nuestra diversidad, esa es nuestra fortaleza. Y reivindico para mi ciudad lo que tú sabes que reivindico, con respeto, pero sobre todo en condiciones de igualdad con todos y sabiendo que lo que mejora a cada una de las capitales también mejora a Sevilla. Y mejorando a Sevilla con nuestra lógica reivindicación, queremos también contribuir a mejorar a todas y cada una de esas capitales que en Andalucía comparten esa categoría con nosotros, y también queremos hacer una nueva Andalucía. Por eso, hoy, señoras y señores, tienen ustedes aquí delante a un gran alcalde. Yo me atrevería a decir que es el mejor alcalde que ha tenido Málaga. Yo me atrevería a decir que ayer tuve la oportunidad de presumir en Madrid del alcalde de Málaga. Ante todos ustedes tienen a esta gran persona, este gran gestor y este gran político, pero sobre todo, qué gran amigo y qué gran persona. Muchas gracias. Sin tocarlos. Por ahora. Queridos amigos, querido Javier, querido Juan Ignacio, patrocinadores de estos encuentros que arrojan siempre ideas, luz y sobre todo, yo creo que ilusión al final, para enfocar los temas que a todos nos preocupan. Mil gracias por estar aquí a todos. Mil gracias, Javier, por tus palabras, amables, cariñosas. Y Juan Ignacio, muchísimas gracias por tu presentación tan llena de afecto, que de responder en los mismos términos. A los dos tenemos, y lo diré en mi texto que traigo escrito, tenemos aquí 2 grandes políticos a nivel regional y nacional. Javier, ahora su compromiso es regional, y para siempre además, lo ha dicho él, y Juan Ignacio un compromiso con Sevilla extraordinario, para bien de Sevilla, para bien de Sevilla. Gracias a todos por estar aquí. Personalidades del mundo de la política, del mundo de la empresa, del mundo de la comunicación, de Sevilla y de Málaga. A todos les doy las gracias por el esfuerzo de estar aquí compartiendo estas ideas con ustedes en este marco extraordinario de un hotel, Alfonso XIII, que me recuerda a nuestro Hotel Miramar. No abierto, este sí, este ha sido capaz de mantenerse abierto. Espero que en Málaga se abra pronto de nuevo el Hotel Miramar, que fue más o menos coetáneo, quizá un poquito antes que este. El nuestro nació un poco antes que este. Hace solo 8 días, queridos amigos, que no lejos de este escenario clausurábamos la Convención Nacional del Partido Popular, y es oportuno, por lo tanto, recoger el reto lanzado por el presidente nacional de nuestro partido, hablando de los temas que evidentemente hoy vamos a hablar, hablando de ayuntamientos, hablando de futuro de los ayuntamientos y hablando también de España. Un reto que se resume en 2 sencillas palabras: confianza y esfuerzo. La primera, la confianza, es una necesidad absoluta a nivel nacional, pero aún más a nivel local y autonómico. Los gobiernos del presidente Zapatero no han hecho otra cosa que ignorar la realidad y dudar en las decisiones, disparando, podríamos decir, balas de fogueo en todas las direcciones posibles. Y en cuanto a la gestión del gobierno andaluz, el resumen de estos años, de estos últimos años, se traduce en una cierta parálisis administrativa, recorte de inversiones y destrucción de empleo. Eso es lo que tenemos. Y si hablamos del Ayuntamiento hispalense, con todo respeto, estamos en una ciudad en la cual siempre hay que expresarlo en términos de respeto, la gestión, es decir, de las empresas públicas, y los temas económicos han marcado esta legislatura que ahora termina. Menos mal, queridos amigos, que están aquí 2 compañeros y 2 amigos, Arenas y Soyo, hablaba de ellos de momento, que muy pronto van a enderezar ambas instituciones, poniéndolas realmente al servicio de los ciudadanos. Esto nos remite al concepto del esfuerzo, frente a las inacciones de otros, confiando en que los problemas se arreglan por sí solos o nos los resuelven los demás.
Lo que toca ahora, y lo que en realidad debería haber tocado siempre, es el esfuerzo, el compromiso, el trabajo bien hecho. Cada uno en su nivel político y administrativo, pero siempre el trabajo diario y permanente, la toma de decisiones y la solución a los problemas de los administrados. En esa tarea, los ayuntamientos son pieza esencial como administración más cercana, más próxima a la ciudadanía. Muy desaprovechada, lo veremos luego. Esta es una realidad obvia, casi tozuda, pero permanentemente olvidada por el Partido Socialista en todos los ámbitos. Como Sevilla, además, es últimamente punto de encuentro en el análisis de los problemas de los entes locales, permítame también que le cite algunas conclusiones de la Intermunicipal Popular celebrada también aquí en Sevilla en noviembre del 2009. Recordamos entonces al presidente Zapatero su permanente incumplimiento en los compromisos de mejora del modelo de financiación local y cómo este olvido había imposibilitado aprobar ese nuevo modelo, el local, al mismo tiempo que el de las comunidades autónomas. En este punto conviene detenerse un instante en la timidez y la falta de soluciones reales de los dos textos andaluces, la Ley de Autonomía Local de Andalucía y la Ley de Participación de las Entidades Locales. En abril del año pasado ya me dirigí al presidente Griñar para manifestar que los textos enviados al Parlamento andaluz no contaban con un gran apoyo de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias y se quedaban además en agua de borraja las promesas de descentralización y autonomía financiera. Los efectos de la crisis económica y financiera han sido enormes en todas las administraciones públicas, con una notable disminución de ingresos como consecuencia de la caída del empleo, de la menor actividad económica y de la práctica paralización del mercado inmobiliario. Lo penoso es que las pocas decisiones de control que ha tomado el Ejecutivo socialista han recaído en un porcentaje, yo diría, injusto y desmedido sobre los ayuntamientos, con continuas limitaciones a su financiación. Y hay que proclamar bien alto que no todos los déficits son iguales. Tras más de 30 años de proceso democrático, el reparto del peso presupuestario de las diversas administraciones no solo no se ha corregido, sino que se ha mantenido prácticamente. En 1981, el peso relativo de los entes locales en el conjunto de las administraciones públicas se cifraba en poco más del 10% del total, había un 3% para las autonomías nacientes y el 87% de la administración central. Permítame una anécdota. Cuando Javier recordaba mi etapa de consejero en la etapa preautonómica de la Junta de Andalucía, el presupuesto que yo recuerdo de aquella etapa, fue un año, 72 al 79, que era Economía, Hacienda y Turismo, era 100 millones de antiguas pesetas de toda la Junta Preautonómica. Evidentemente no era para que siguiera así, pero en fin, démonos cuenta del volumen. Aquí ya estaba en este 3% la autonomía naciente catalana y la vasca. Se puso como objetivo un reparto del 35, 40, 25 para dichos porcentajes. Y lejos de esta aspiración, verdaderamente descentralizadora, lo hubiera sido, en el año 2009 se mostraba un descorazonador reparto del 51, 36, 13, en ese 51 incluido seguridad social, en las finanzas, digamos, en las cuentas del Estado. Pese a ello, el Gobierno socialista ha presionado a los ayuntamientos en todos los aspectos de la financiación local y, por si fuera poco, como consecuencia de su irresponsabilidad presupuestaria, consignando ingresos que sabía que no se producirían, ahora nos pide que le devolvamos el dinero. Yo supongo que ustedes están convenientemente informados por los actuales rectores del Ayuntamiento hispalense, pero déjenme que les diga, les recuerde que a partir de este año tendrán que devolver desde Sevilla al Gobierno central 86,5 millones de euros de las entregas a cuentas recibidas en 2009, cantidad a la que debe sumarse otra por las cantidades a devolver del año 2008. En el caso de Málaga, la cifra correspondiente solo al 2009 es de 65,5 millones de euros. Bien, es verdad que no de golpe, pero la cantidad está ahí y son unos años duros para devolverlo. Y junto a esta permanente presión a la baja de las competencias y financiación de la administración local, algunas comunidades, y desgraciadamente Andalucía es un ejemplo más que negativo, han crecido, se han hipertrofiado y constituyen hoy más un lastre, un freno, que un impulso para la recuperación económica, para la creación de empleo y para generar esa confianza necesaria. En el caso andaluz, se ha creado una telaraña de empresas y de entidades públicas cuyo número es impreciso y en el que tiene acogida un número desconocido, casi, noto diríamos, de militantes, simpatizantes y, si me permiten ustedes, parientes socialistas. En este escenario, ¿qué podemos hacer desde los ayuntamientos para colaborar en la necesaria recuperación, además de continuar en nuestra justa reclamación de la segunda descentralización, de más autonomías y más recursos? La respuesta
respuesta de tipo general la dábamos también aquí en la reciente Convención Popular. Limitar los gastos de personal, reducir los burocráticos, aprobar planes de ahorro energético, aumentar hasta donde no sea posible el presupuesto destinado a creación de empleo y a gasto social. Promover además un Estado bien organizado, con competencias claramente definidas, con más descentralización y coordinación. No olvidemos que los ayuntamientos españoles son los de menores competencias y presupuesto de toda la Unión Europea. Estamos en inferioridad de condiciones en relación a los ayuntamientos europeos. Y evitando además las actuales duplicidades y yo diría triplicidades casi, porque a veces las tres administraciones entran a hacer tareas parecidas o coincidentes. Evitar además los gastos y la burocracia inútiles, generada por el trasiego de papeles y gestiones entre la administración autonómica y municipal. Este es un fenómeno originado muy especialmente por la Junta de Andalucía, al negarse a realizar las transferencias de competencias y recursos a los ayuntamientos en su afán de actuar muchas veces de comisario político. En definitiva, se trata, habrá ocasión en el coloquio de comentarlo, de que la Junta de Andalucía cayó en el error de retener competencias que de una manera natural tenía que haber pasado al ámbito local desde que las recibió. Y montar una administración para administrar algo que no es suyo produce un gasto innecesario que forma parte del déficit público que nos abruma y que condiciona la economía española actualmente. Poner orden también en la desmesura del gasto autonómico. Esa y no otra es la línea de actuación anunciada por nuestro partido. Es fácil manejar el miedo de un inexistente desmontaje del Estado de las autonomías, pero sí cabe no gastar anualmente 232 millones de euros en la televisión pública andaluza y, sobre todo, hay que imponer un poco de cordura en el gasto. Hay que exigir un modelo autonómico serio y estable en el que las competencias y la financiación no cambien en función de los intereses partidarios de cada momento. Y hay que apostar por una ley de estabilidad que establezca un límite máximo de gasto para todas las administraciones, teniendo en cuenta su peso relativo en los presupuestos globales. Pero bajemos ahora al terreno de lo concreto y repasemos algunas tareas prioritarias en nuestra actuación. Haré un breve apunte de lo que hemos hecho y estamos haciendo en Málaga, en la absoluta convicción de que mi amigo Zoido tiene ya preparadas una batería de medidas parecidas para el cercano momento en que sea alcalde de Sevilla, como todos deseamos. La palabra lo tienen los sevillanos, pero como todos deseamos de corazón por el bien de Sevilla. En primer lugar, ser estrictos con nuestra realidad económica. Los presupuestos que establezcamos deben ser contenidos por fuerza y realistas por obligación, no consignando ingresos que no estemos seguros de obtener. No hagamos como el Gobierno central, que voluntariamente mintió en el 22% de los ingresos en el 2008 y en el 36% en el 2009, obligándonos ahora a los ayuntamientos a devoluciones disparatadas. Además de la seriedad obligada, esta disciplina nos permitirá alcanzar un objetivo básico: atender en tiempo aceptable el pago de nuestros proveedores, que es la primera obligación que tiene una corporación pública, siempre, y más en época de crisis. A veces no nos damos cuenta de nuestra importancia en este sentido, pero el Ayuntamiento de Málaga tiene una media de 8.500 empresas suministradoras, unas más grandes, otras más pequeñas, pero esa es la cifra inmensa de proveedores del Ayuntamiento. Lo que significa entre unos 24 y 32.000 empleos, eso es difícil de calcular, pero en fin, según los ratios comúnmente aceptados, que están vinculados, si no el 100% de su vida laboral del año, pero parte de los días y de su salario, de que se cobre o no se cobre lo que el Ayuntamiento de Málaga recibe de servicios. Nuestro calendario de pagos es vital para ayudar a mantener ese empleo, y eso le pasa a todas las corporaciones. Esa disciplina puede y debe ir asociada a una eficaz gestión municipal, muy especialmente en nuestras empresas y organismos. En grandes ciudades, como es el caso de Sevilla y Málaga, el buen funcionamiento de las grandes empresas de servicios, transportes, limpieza, agua, por citar estos ejemplos, es una necesidad absoluta. Y lo es en un doble sentido: dar más y mejores servicios a los ciudadanos y hacerlo además con la mayor eficiencia y el mayor ahorro posible, lo que equivale también a una competitividad cuando hablamos del sector público. Y no es malo que damos ese criterio de competitividad entre unas empresas públicas y otras, y entre también sector privado y sector público. En el caso de Málaga, empresas como la MT, la empresa malagueña de transporte, como Limasa, la empresa de limpieza, y EMASA, la empresa de agua, han obtenido diversos galardones nacionales e internacionales y lideran o han liderado las respectivas agrupaciones nacionales y andaluzas de sus sectores y mantienen programas de investigación aplicada de gran éxito. En segundo lugar, ayudemos a la actividad empresarial mediante las facilidades y degradaciones fiscales
que estén en nuestra mano. A título de ejemplo, en Málaga hemos procedido a congelar todas las tasas y tributos, hemos renunciado a aplicar incremento alguno en la revisión catastral, incluido este año 2011, y mantenemos una larga serie de bonificaciones en las cuotas del IBI, del ICIO y otros tributos para las empresas que creen empleo. Es bueno recordar que la revisión catastral de Málaga hubiera tenido efectos del año 2009, primer 10% de diferencia, 2010, 2011, llevamos 3 años sin que se note esa revisión catastral, a base de bonificaciones potestativas que nos suponen un esfuerzo considerable en merma de ingresos, pero lo hacemos para demostrar la solidaridad y pensando que ese dinero es útil en las familias y en las empresas. Esto significa, como decía, una sensible y voluntaria renuncia a los ingresos correspondientes. Para darles un dato, la cuota media del IBI por vivienda, por familia en Málaga, es de 294 euros, 294 al año, y en Sevilla 511. En ambos casos está tenida en cuenta ahí la tasa de basura, porque en el caso de Málaga está incluido en el IBI, por tanto en el dato de Sevilla hemos sumado IBI y tasa de basura. Solo con la bajada de las tarifas del agua y el no incremento en el catastro que hemos hecho en Málaga en estos años, hemos liberado a los malagueños del pago en este año de 20,5 millones de euros, que asciende a los 31 millones si tenemos en cuenta el resto de las bonificaciones que he hecho referencia. La política de ayudas y bonificaciones fiscales suponen en solo 3 años, 2009, 2010 y 2011, unos 100 millones de euros menos de presión impositiva para los ciudadanos y ciudadanas malagueños y malagueñas, pero, como decía antes, lo hacemos con gusto porque sabemos que ahí son útiles para las familias y las empresas, en definitiva para el circuito privado de la economía que lo necesita. Málaga se coloca así como una de las ciudades con mayor nivel de ayudas y está con gobierno del Partido Popular entre las que tienen una tributación municipal más baja en cuotas y en tipos. Y finalmente, intervenir tanto como podamos en la creación de puestos de trabajo. Una vez más, sin competencia ni transferencia. Una vez más, con funciones impropias. Una vez más, haciendo lo que no nos corresponde, pero creemos, lo que nos corresponde legalmente, pero sí desde el punto de vista ético, desde el punto de vista de la obligación como gobernantes de hacer todo lo posible en este campo tan sensible. Las acciones deben ser de doble naturaleza. Ayudar a la agilidad del mercado de trabajo, ayudar además a la iniciativa de creación de empresas, a la agilidad máxima en esa materia, y fomentar cuantas iniciativas de empresas y emprendedores estén vinculadas a la creación de empleo. Permitidme que os diga lo que estamos haciendo en Málaga, pese a la tajante negativa de la Junta de Andalucía para que nuestro INFE, Instituto Municipal de Formación y Empleo, pudiese actuar como agencia municipal de empleo. Hemos creado un portal de empleo destinado a casar demandas y ofertas de empresas y demandantes. Solo durante el 2010 eso ha supuesto crear unos 500 puestos de trabajo que se acercan a 1.000 con la unidad de fomento de empleo añadido al portal de empleo. Junto a esta actividad directa tenemos diversas líneas de subvenciones y ayudas directas a emprendedores y empresas, todas con el condicionante de creación de empleo. Y en los últimos 10 años eso ha supuesto el apoyo y la creación de 1.609 empresas, formando en cursos a 24.432 demandantes de empleo y creando 8.685 nuevos puestos de trabajo. A este esfuerzo se ha unido un plan de incubadoras que totalizará en pocos meses la cifra de 12 instalaciones, con una capacidad global de unos 257 empresas, 605 puestos de trabajo sobre una superficie útil de unos 10.000 metros cuadrados que suman estas 12 incubadoras. Como he señalado antes, la construcción residencial está frenada y debemos aceptar que será un mercado de lenta evolución en los próximos años. En el caso de Málaga, muy especialmente en la Costa del Sol, una parte importante de su reactivación vendrá de la mano de la velocidad, si me permiten, de la recuperación de las economías europeas, sobre todo la alemana y la británica. Mantenemos las privilegiadas condiciones de calidad de vida que está detrás del impulso al turismo residencial y disponemos de un parque de vivienda en stock, demasiado, dirían muchos promotores del negocio inmobiliario, algunos presentes aquí, demasiado stock. Los compradores vendrá o no, según el éxito o fracaso de las economías europeas, ellos van más rápidos que nosotros, felizmente para ellos, y según también, no olvidemos, la seguridad jurídica que transmitamos, tema realmente importante. ¿Significa esto que nuestras actuaciones en urbanismo ayudarán poco al fomento del empleo? La respuesta debe estar en la creación de suelo productivo, dotar a nuestras ciudades de suelo y promover la instalación de actividades industriales, logísticas, comerciales, hoteleras, terciarias en general, debe ser una prioridad en el momento actual. Y cuando digo suelo, me refiero también a edificios a veces. Caso del parque tecnológico, incubadoras que hemos hecho dentro y fuera del parque,
es una línea de trabajo interesante. Sea mediante nuevos planes generales o modificaciones de lo existente, la apuesta por el suelo productivo debe ser la clave de los próximos años para alcanzar un doble objetivo: fomentar la creación directa de empleo y conseguir llegar a ingresos urbanísticos municipales. Salvo algunas excepciones concretas, nuestras ciudades se han visto beneficiadas en los últimos años de bonanza con infraestructuras de transporte y de otros tipos, pero no pueden esperar un nuevo esfuerzo durante los próximos años. No es la obra pública la que nos ayudará, sino las oficinas, las naves, las incubadoras y también un cierto repunte de la construcción residencial, pero eso tardará en producirse. La última de las recomendaciones es la búsqueda y selección de nichos de oportunidad, de sectores concretos en los que nuestras ciudades puedan y deban ser muy competitivas y apostar decididamente por esos nichos concretos, ¿no? En el caso de Málaga hemos hecho una doble apuesta: la dotación y ofertas culturales asociadas íntimamente a la oferta turística y el posicionamiento nacional e internacional en el ámbito de las nuevas tecnologías de la información y el conocimiento. El resultado, en solo una quincena de años, ha sido espectacular. Tenemos un conjunto de museos en funcionamiento, algunos tan importantes como el Centro de Arte Contemporáneo, Museo Picasso, fruto en este caso de la generosidad de la familia de Cristín y Bernard Picasso y la sensibilidad de la Junta también, y la Casa Natal Picasso, a las que se unirá en un par de meses el Museo Carmen Thyssen. Y todo ello sin mencionar el del automóvil, el Museo del Patrimonio Municipal, el de Rebello de Toro y un amplio etcétera. En un futuro próximo podremos hablar de Arnatura y del Bellas Artes y el arqueológico. Junto a nuestra Semana Santa y nuestra Feria de Agosto, hemos abierto además, desde el punto de vista de acontecimientos culturales, 2 teatros municipales más, Chegaray y Albéniz. Hemos creado una vasta oferta, amplia oferta cultural, teatral, cinematográfica y musical, y no dejo de hablar, tengo que hablar del Festival de Cine Español, o al menos mencionarlo, que afronta su 14ª edición esta próxima primavera. La traducción de estas y otras actuaciones se puede resumir en un conjunto breve de cifras. En solo 10 años hemos pasado de 25 a 60 establecimientos hoteleros, superando las 7.600 plazas. Yo sé que estamos lejos todavía de Sevilla, pero es que Málaga perdió toda la planta hotelera cuando Torremolinos fue separado, digamos, de Málaga, o consiguió su autonomía, vamos a decirlo de las dos formas, de las que esas 7.600 plazas, 4.500 son de 4 y 5 estrellas. De 97.000 cruceristas en el año 1997, hemos pasado a 635.000 al final de este año, o se va a pasar a esa cifra. La repercusión en la ciudad en este año del Palacio de Feria, que no teníamos en el año 2000, no existía en el año 95, porque el Palacio de Feria y Congreso de Málaga estaba en Torremolinos, nos quedamos sin palacio, y ha habido que hacerlo nuevo, y desde el año 2003 existe. La repercusión es de 110 millones de euros, y mantenemos 3 años consecutivos de incremento en el turismo cultural y de fin de semana, con niveles similares a Barcelona. Detrás de Barcelona, Málaga es la que más crece en turismo de ciudad en España. No digo que sea la segunda estadística, la que más crece, pero nos acercaremos a Madrid y Barcelona. Siempre la distancia será grande, hablaré de ello después. El segundo de estos nichos está focalizado en torno a las nuevas tecnologías de información y comunicación, partiendo de la base del ya existente Parque Tecnológico de Andalucía, donde el Ayuntamiento ha jugado y juega un papel importante, aunque nos hubiera gustado que hubiera surgido antes de lo que surgió. Hay tiempo en el coloquio de tocar este tema. Hemos impulsado su crecimiento en bastante más de 1 millón de metros cuadrados y hemos creado una valiosa herramienta de posicionamiento nacional e internacional que muchos de ustedes aquí presentes conocen, el Club Málaga Valley. El conjunto de ambas herramientas, junto al proyecto de excelencia común de las 2 universidades de Málaga y Sevilla, nos permite tener un papel privilegiado en el desarrollo de las nuevas tecnologías de la información y el conocimiento. Permitidme que al mencionar ambas universidades rompa un tópico carente de fundamento, repetido como un aburrido mantra por los obedientes portavoces socialistas, la confrontación entre Málaga y Sevilla. Creedme, amigo, esta es una mentira repetida 1000 veces, que pese a Weber, no se convierte en verdad. Lo que hay es una confrontación, o enfrentamiento, según queramos llamarle, entre la ciudad de Málaga y la Junta de Andalucía, no entre Málaga y Sevilla. Obligada esa confrontación Málaga-Junta de Andalucía por el continuo abandono y la retahíla de promesas incumplidas de esta última. Recordemos el ferrocarril de la costa, por poner un ejemplo. Podemos hablar de ello en el coloquio. El gobierno andaluz es un ejemplo de libro de centralismo contumaz y cerril. No encuentro palabra más apropiada. Equivocado, además, en una región de este tamaño, físico
y de importancia de población y con una riqueza de ciudades tan extraordinaria, como recordaba Juan Ignacio en sus palabras de introducción. Querer controlarlo todo, hasta el extremo de decirnos no solo qué debemos hacer y qué no debemos hacer en nuestro ámbito de actuación, sino además decirnos cómo hacerlo. Es ahí donde obligatoriamente nos enfrentamos o confrontamos. De modo que si la Junta tuviese sus organismos radicados en Jaén, por ejemplo, se hablaría también falsamente de la confrontación entre Málaga y Jaén. Esa es la realidad. Se trata de una táctica demasiado vieja para escurrir el bulto o tomar el olivo, por utilizar un lenguaje taurino, nunca más adecuado que Sevilla para hablar del lenguaje taurino, al crear una polémica falsa entre ciudades, y la Administración socialista andaluza en ese caso intenta vanamente escapar a sus responsabilidades. La relación entre estas dos grandes ciudades andaluzas es espléndida y lo será aún más con Zoido como alcalde. Quiero subrayarlo. No tengo ninguna duda. Porque las grandes ciudades andaluzas, y voy un poco en la línea de lo que ha dicho Juan Ignacio en su introducción, y algo de ello creo que habló en Madrid ayer, estamos obligados a colaborar más estrechamente. Dado el tamaño de los dos grandes polos económicos, Madrid y Barcelona, la única solución, ¿cuál es? Crear un pool de ciudades, sentirnos juntos, la red de ciudades andaluzas, de las grandes ciudades andaluzas, aprovechar las sinergias, crear masa crítica y poder competir. En sectores como el turismo general, el cultural, el de congresos, en tecnología y en programas europeos, en los que ya hay una tradición de convergencia. Cuando vemos estadísticas de las ciudades españolas, Madrid y Barcelona están en otra galaxia, en turismo de ciudad, en número de congresos. Y la única manera de asomarse, de acercarse, es si en Andalucía decimos Sevilla y Málaga, Málaga y Sevilla, y Granada y Córdoba, y demás ciudades, juntas podemos acercarnos. Y esa es la ilusión y lo que tiene que luchar un gobierno regional, y yo sé que Javier irá en esa línea, aprovechar la capacidad de las ciudades andaluzas para poder tener un papel juntas en el escenario nacional y en el escenario europeo. Todo ello sin olvidar el beneficio mutuo de las estrategias de gestión municipal. Estaremos encantados de transferir nuestro know-how en aquellas tareas en que podamos hacerlo, y lo estaremos igualmente de aprender en aquellas otras en que el Ayuntamiento de Sevilla vaya por delante, o haya ido ahora, o vaya por delante en la etapa de Juan Ignacio, que lo hará en muchos casos. Estrecha colaboración, en suma, tanto de cara a la acción exterior como al intercambio de estrategias y conocimientos. Finalmente, pondré el acento en una herramienta que no crea directamente trabajo, pero que es imprescindible para nuestras empobrecidas economías y para merecer el respeto de nuestros administrados. La austeridad y el buen sentido en el gasto público, sin dejar de mencionar que esta austeridad también fomenta el empleo indirectamente al dejar recursos en las familias y en las empresas, lo decía antes en mis palabras. El ayuntamiento que me honro en presidir inició en el año 2008, hace ya algún tiempo, un notable plan de acción en este campo que, junto a las medidas decretadas por el Gobierno Zapatero en junio pasado, han dado como resultado un ahorro en gasto corriente de 157 millones de euros en los 4 ejercicios 2008 a 2011 incluidos. Se trata no solo de una necesidad y de una recomendación de imagen, sino también de una obligación ética de cara a nuestros conciudadanos sometidos en muchos casos a toda suerte de problemas económicos, cuando no a un galopante desempleo. Se trata, en fin, de restablecer esa confianza que abandera Mariano Rajoy, que tan necesaria es para Málaga, para Sevilla, para Andalucía y para toda España. Y los ayuntamientos y otras administraciones gobernadas ahora y en un futuro muy cercano, subrayo, muy cercano, por el Partido Popular, no desmayarán para conseguirla. Y lo haremos mediante el trabajo permanente, la austeridad y el buen orden económico y la absoluta dedicación a la primera meta necesaria, la creación de empleo y la recuperación de nuestra economía. Muchas gracias a todos y quedo a su disposición. Enhorabuena, Paco. Enhorabuena, está excelente, Señor de la Torre, gracias. Podríamos, el otro día, y además lo he visto en la prensa de Málaga en concreto, hablaban de, quería convertir a Málaga en un referente del arco mediterráneo. Y ese modelo de ciudad, ¿por dónde pasaría? Ha esbozado algunos detalles de lo que puede ser o va a seguir siendo su política en Málaga, pero ¿cuál es su modelo de ciudad como para convertir Málaga en un referente del arco mediterráneo? Aquí mismo, ¿no? Sí.
No sé si... casi prefiero de pie. ¿De pie? Sí, perfecto, sí, sin ningún problema, claro que sí. Sí. Si está más cómodo, vamos, sin ningún inconveniente. Por cortesía a todos los que habéis tomado la modestia de venir, y me podéis ver, no es lo mismo oír que ver y oír, y que yo os vea también. Vamos a ver, algunas cosas he dicho. He hablado de cultura, he hablado de conocimiento y tecnología de vanguardia, hablaría también de la tecnología en energías renovables y hablaría también de ciudad litoral. Arco Mediterráneo es hablar de una ciudad litoral. Y eso es un tema que Málaga ha tenido olvidado durante decenios. Los que están aquí en Málaga saben hasta qué punto Málaga ha vivido de espaldas al mar. Y hasta qué punto nos han obligado a seguir viviendo de espaldas al mar. Porque muchos saben, pero otros no saben, que para tramitar un puerto deportivo, una instalación náutica en la Andalucía del Mediterráneo se puede tardar 20 años en tener una primera respuesta. Eso está pasando. Cuando hablamos de aprovechar o desaprovechar oportunidades, la primera es toda la potencialidad que tenga un territorio pegado al mar, como Málaga. Una ciudad, por tanto, sin las amplitudes de Sevilla en las avenidas. Lo digo a efectos de situar carriles bici, que me da una gran envidia en ese sentido Sevilla, ¿verdad? Porque hay unas avenidas espléndidas. Nosotros estamos condicionados por nuestras montañas, por ser una ciudad litoral, etcétera, con todas estas dificultades, pero tiene luego la ventaja del mar, que eso es maravilloso. Eso ha referido en relación, o ha salido quizás por el tema del Mediterráneo, el Transmed, el ferrocarril del Mediterráneo que estamos apoyando, efectivamente. Sabemos que eso tardará muchos años en llegar a Málaga. Es un ferrocarril de mercancías, de viajeros, que baja desde la frontera, llega a Barcelona, Tarragona, Castellón. Hemos estado reunidos en Castellón, hemos hecho el desplazamiento de Castellón y he ido también a Bruselas hace pocas fechas porque había una reunión a nivel europeo para conectar todo el arco mediterráneo con el Valle del Rodón, el Valle del Rin y Escandinavia, y crear un eje troncal de transporte básico en Europa. Y eso es muy importante para todos. Y a Sevilla también le viene bien, no le viene mal, porque ese eje desde Lorca salta hacia Granada y Antequera, ahí queda un poco como generalizado, por el sur llega hasta Algeciras, por la costa. Esa conectividad del Mediterráneo, aunque aparentemente no esté ahí Sevilla, le viene bien. En definitiva, le viene bien Andalucía, articular bien Andalucía, y Andalucía tiene que articularse hacia el exterior, no solamente centrípetamente hacia donde esté la capitalidad, con todo respeto en el sentido, sino conectada hacia el exterior. Pero básicamente, volviendo a la respuesta y a la pregunta concreta, para mí el modelo de ciudad en el arco mediterráneo es una ciudad que se proyecta hacia el exterior, que es una ciudad consciente de su capacidad de atracción internacional, cosmopolita, donde ha recogido culturas, gente de todos los orígenes durante los 2 últimos siglos, muy especialmente en los últimos años, que ejerza una capitalidad fraterna, si me permitís, sobre la Costa del Sol, donde sepamos que podemos sumar esfuerzos, pero ahí necesitamos articular también el territorio. No sé si surgirá o no, pero por si no surge, para nosotros poder tener un modelo claro de ciudad en ese arco mediterráneo, que primero es el arco malagueño, es que el arco malagueño esté articulado. Y nuestro ferrocarril de cercanía está parado desde hace muchos años. Y queda por hacer la prolongación de Fuengirola a Estepona. Y queda por resolver qué pasa en Málaga. ¿Cómo pasa hacia la Costa del Sol orientada a Sarquía? ¿Cómo se resuelven esos temas? Si alguien quiere que profundicemos, lo hago con mucho gusto. Y tengo algunos datos en el particular y algunos errores de planificación territorial de la propia Junta, ¿no? Permitidme, y termino, parece que es que no va a hacer ninguna otra pregunta, hay más, sé que hay más preguntas, pero aprovecho la primera para contar una anécdota. Yo me vine ayer en tren desde Málaga, primero porque necesitaba tiempo para aprovecharlo, se trabaja mejor en tren que en el coche. Segundo, por austeridad, porque era más barato, yo venía solito, sin nadie que me acompañara de escolta. Agradezco mucho a mis compañeros que, en términos muy limitados, hemos querido que no fueran todos los que querían venir, pero están aquí hoy. Le agradezco muchísimo el esfuerzo, pero trataba de que fuera en el sentido económico. Y también quería vivir y ver y sufrir el error histórico de no haber aprovechado el AVE Málaga-Madrid para hacer el AVE Málaga-Sevilla. Cuando llega Almodóvar del Río, giramos para Córdoba y hay que ir a Córdoba para venir a Sevilla. Bueno, esto es de locos. Y es más de loco cuando sabemos que el gobierno del PP, el gobierno del Partido Socialista también creo que lo intentó, pero en la etapa del PP, y la Junta, consejera Gutiérrez, se negaba. Y Teófilo Serrano se negaba, porque querían hacer el ferrocarril, el juguete del AVE autonómico desde Sevilla a Antequera. Con todo respeto, visto el programa de necesidades que hay, el volumen de inversiones que tenemos que hacer, etcétera, gastarse cerca de 2.000 millones de euros en ese capricho es exagerado. Cuando tardaríamos prácticamente igual, habiendo gastado 60, 80, no hubiera llegado a 100 millones de euros, haciendo, como sabéis vosotros, un pal de salto de carneros, como se llama en ferrocarril, para saltar sobre la vía, viniendo desde Málaga, girar a la izquierda en Almodóvar del Río,
y unirse con la vía que va de Córdoba a Sevilla. Estaríamos ya desde el año 2007 a 1 hora, 5 minutos. Estaríamos articulando el eje Sevilla-Málaga y de la otra forma no sabemos cuándo será. Esos son errores que pasan porque a nivel global, a nivel autonómico, hay poca participación. En un ayuntamiento esos errores no se pueden cometer. En una autonomía gobernada por Javier no se hubieran cometido, estoy seguro. Pero gobernada por quienes gobiernan, pues lo hacen y no consultan. Y ese es el capricho y ya está, porque no ha habido ordenación del territorio hasta hace muy poco. Y por eso en la costa del Sol Occidental, para prolongar Fuengirola a Estepona, de los 52 kilómetros 600 metros que tiene ese ferrocarril, ¿saben ustedes cuánto va en túnel previsto? 52 kilómetros. Porque no hay corredor ferroviario, porque no ha habido planificación territorial durante 30 años en nuestra costa. No solamente ha crecido y ha tenido todos estos enormes fallos, hay muchos temas que comentar. Yo creo que un gran fallo, voy un poco a temas complementarios, es que en esta etapa que vivimos, que surge de la Constitución del 78, cuando las elecciones del 79, los partidos políticos, todos los que eran más de gobierno, lógicamente, tenían que dedicar una atención enormemente importante en seleccionar bien los candidatos a muchas alcaldías. Lo que ha pasado en la costa, el fenómeno Gil, etcétera, es consecuencia del olvido de la importancia de tener buenos y gestores, responsables gestores en esos ayuntamientos vitales, que hubieran ellos mismos, si no hay el poder supramunicipal que reserva el suelo, coordinado los planes de ordenación. Es que se han hecho absolutos disparates en ese sentido, ¿no? Vuelvo a la idea. Arco Mediterráneo es un gran factor, es un gran valor, es un gran activo de Andalucía, muy desconocido desde el ámbito de la Junta de aquí, permitidme que diga de aquí, desde el Guadalquivir, ha faltado esa sensibilidad para reconocer el papel del arco mediterráneo. La autovía no está terminada entre Málaga y Almería, eso es más claro, es el ejemplo más claro del olvido, pero es muy potente, es la zona dinámica, es una de las zonas dinámicas, no digo la única, una de las zonas más dinámicas de Andalucía y tiene que estar bien articulado y bien dotado. Y Málaga tiene un papel muy importante, no digo el único, está Motril, está Almería, está Algeciras, etc. Un papel muy importante para desarrollar bien esa tarea. Perdón por la extensión, pero quería algunas ideas, por si alguien no lo preguntaba, comentarlo. Por si acaso. Bien, ha hablado también recientemente del avance que se debe de hacer en la descentralización local. Señala que no es necesario reformar el Estado autonómico, pero al mismo tiempo indica que el defecto del Estado autonómico, a su criterio, del Estado autonómico español, radica en que es un Estado centralista dentro de la autonomía y ha insistido en traspasar competencias y recursos de los gobiernos regionales a los ayuntamientos. Bueno, este preámbulo, que es un poco por introducirlo, vamos a dar un pasito más hacia adelante y lo que quisiera, por favor, es que nos dijera y ahondar cuáles tendrían que ser esos traspasos, es decir, qué reordenación, yo sé que es una pregunta un tanto complicada, pero así, a grosso modo, ¿qué reordenación haría usted, sobre todo en materia local de ayuntamiento? Primero quiero hacer una introducción antes de contestar, breve introducción, antes de contestar en concreto a algunos ejemplos, no todos porque eso es para una charla y no de 20 minutos sino de 1 hora, ¿no? En primer lugar, se ha perdido una oportunidad histórica. Y se ha perdido una oportunidad histórica desde los años que nace la autonomía, en Andalucía a partir del 82, primeras elecciones, a pesar de que lo que se vivió en aquellos años de la transición era justamente eso que añoramos y que no se ha hecho. Eso que decimos de una autonomía que llegue también hacia los ayuntamientos es la que decíamos. En el año 77, manifestación del 4 de diciembre del 77, que salió en todas las calles de las grandes ciudades andaluzas, centenares de miles, yo creo que más de 1 millón de andaluces estuvieron en las calles de Andalucía, quizás 1,5 millones, 2 millones. Las manifestaciones más grandes que yo he visto, jamás. Qué entusiasmo, qué ilusión. Yo estaba realmente abrumado por eso, era diputado de UCD. Y me acuerdo el mensaje que transmití a la radio, como si fuera ayer. En la puerta del ayuntamiento la encabezamos luego los parlamentarios de entonces, etcétera, de todas las fuerzas políticas, ahora convocada por todas. Le decía, la autonomía no significa felicidad y progreso de inmediato, porque era un poco el mimetismo, si lo piden los catalanes, nosotros también. Aparte que era inevitable, que tenía que hacer un proceso para todos, eso es evidente, ¿no? Pero se pensaba que eso era una receta mágica. La autonomía es responsabilidad. Autonomía es que tenemos nosotros que dar respuesta. Ya no es Madrid, somos nosotros los que tenemos que acertar. Primera cuestión en todo este tema. Y segundo, autonomía es en cascada. Autonomía no es para repetir el centralismo de Madrid. De nuevo. Entonces no se sabía dónde iba a estar la sede de la autonomía. Cuando teníamos la reunión preautonómica, permitidme esta anécdota, yo me preocupaba muy mucho de que en las actas se dijera sede provisional de la presidencia de la Junta Preautonómica.
porque era el presidente Fernández Viaga, y era una sede provisional, porque es un tema por decidir. Y yo tenía mis opiniones sobre el particular, que si queréis las comento, con todo respeto. Nada ante ninguna ciudad, sino por buscar un equilibrio y un respeto, y evitar que se creara el gigantismo que se ha creado, porque una gran ciudad se presta a crear ese gigantismo. Pues bien, decía que en esta materia se ha perdido la oportunidad de haber hecho estas transferencias de inmediato. Yo planteaba que fuera de inmediato. Y eso además era lo hablado. El Estatuto del año 81 decía además que las diputaciones era donde se apoyarían las administraciones periféricas de la Junta. O sea, la Junta no tenía que crear delegaciones, sino apoyaba las diputaciones. Está escrito. Y además que es de sentido común. ¿Cómo vamos a crear un nuevo centralismo si hemos rechazado el de Madrid? Si a nosotros nos molestaba que con el dinero de nosotros se pagara la Orquesta Nacional en Madrid para los madrileños. Permitidme que ponga este ejemplo. Cuando surgió en el programa del 82 una orquesta de Andalucía, levantamos la bandera de Málaga y dijimos, no, por lo menos 2. Y tuvimos éxito. Con el dinero de una se pagaron 2. Y eso lo entendéis en Sevilla. ¿Cómo no lo vais a entender? Si hubiera sido lo contrario, hubierais entendido que el dinero de Sevilla sirviera para pagar una orquesta donde sea. En Antequera, en Córdoba. No tiene sentido. Hagamos las cosas con sentido común. Y sobre todo, traslademos al nivel donde tienen que estar las competencias que de una manera natural se desarrollan mejor. ¿Qué competencias? Por ejemplo, rehabilitación de viviendas. Pongo este ejemplo de inmediato. ¿A quién se le ocurre que la rehabilitación de viviendas se hace mejor desde la autonomía que desde el ámbito local? Del ámbito local, más cerca de la gente. Sabemos las prioridades. Cómo plantear, dónde están los barrios que más lo necesitan. Qué proyectos hay que impulsar. Las barriadas que son de los años 50, que necesitan un impulso en rehabilitación, que son viviendas de calidad escasa, etc. Tenemos todos los datos para poder hacerlo. Se resisten. Hacen convenios, el dinero de Madrid viene a la Junta, no va al Ayuntamiento y hacen su política y tratan de hacer como una especie de ayuntamiento paralelo. A estas alturas de la vida, 2011, a estar con esos errores, con esa falta de confianza, con esa falta... Y yo digo, mientras se trasladan las competencias con el dinero, hagamos convenios para hacerlo. Pero el problema ¿cuál es, queridos amigos? Trato de ser más breve en la respuesta. Que como no se hizo en su momento, el dinero que se recibió entonces y que después se ha ido recibiendo cada año desde Madrid para competencias en viviendas, como digo, en instalaciones deportivas, que os podía contar anécdotas miles, ya desesperado de que no se hacía lo que tenía que hacer la Junta y hemos puesto nuestro programa en acción. La función es impropia, en cultura, en política social, en juventud, etcétera. Como todo eso se ha ido en definitiva no haciendo, no teniendo su desarrollo correspondiente, nosotros hemos tenido que actuar, evidentemente. Hemos puesto en marcha las acciones correspondientes. Pero el problema es, ese dinero que se recibía y que después se iba recibiendo, ¿se sigue guardando exactamente? O sea, ¿tiene ahora Andalucía los recursos actualizados a fecha de hoy, guardados y realmente aplicados a cada una de esas políticas? ¿O han entrado en la gran caja única andaluza y otras necesidades perentorias? Léase sanidad, léase educación, que puede pasar, tiran y absorben por la dinámica propia y esas competencias que se recibieron ya no están atendidas adecuadamente. No sé si planteo bien la pregunta. O sea, ¿tiene la Junta los recursos separados y preparados para poder trasladarlo? El Estado lo tenía en su momento, perfectamente. Y a las autonomías le ha pasado el dinero. Pero las autonomías han mantenido eso. Si se hubiera hecho de inmediato, ese problema no estaría. Pero yo tengo esa preocupación, y más en la etapa de crisis. Por lo tanto, las transferencias las pediremos, descentralización los pediremos, pero como decía Juan Ignacio, con los recursos. Como él decía ayer en Madrid y recordaba hoy, con los recursos correspondientes. Y tiene que venir, si no, evidentemente que no, ese es poco el tema. El problema es que estamos en una situación de crisis, el problema es que la gestión ha sido muy mezclada y muy confusa en esta materia, y el problema es que falta luz y taquígrafos para saber qué ocurre. Porque la sensación que da es que la Junta no se ha administrado bien, yo lo he dicho, está escrito, y lo sabéis vosotros, cómo se ha creado una maquinaria de gasto enorme, y de empresas innecesarias, sin aprovechar bien la administración que existía y que existe. Todo eso nos condiciona mucho en estos momentos. Esa es una realidad. Por lo tanto, lo decimos y lo pedimos, pero sabemos los inconvenientes que tiene en estos momentos desarrollar esa política, que hubiera sido facilísima y baratísima. Termino, ya de verdad. Si en el momento, años 82, 83, 84, se empieza a recibir competencias, se pasan a los ayuntamientos, que estaban entonces, uno, los ayuntamientos tenían gente, no partían de cero, con muy poco más lo hubieran hecho. Dos, los funcionarios de Madrid lo tenían tirado y de donde quisieran, porque no tenían por qué ir a una capital, podían escoger el mapa entero de España, si todos hubieran hecho por igual, lo cual es muy fácil. Que diga, hombre, pues me gusta más Alicante, mi familia es de Almería, mi familia es de Sevilla, escoge desde el punto de vista del ayuntamiento, o de Marchena, el ayuntamiento que fuere.
hubiera sido fácil, que muchas veces ocurría que la gente se quedaba en Madrid, aparte de crear una nueva maquinaria ahora en la autonomía, que ahora hay que coger y desmontar y pasar al ámbito local. Hemos hecho muy mal esa tarea en el ámbito nacional. Algún día se analizará y se verá con detalle el costo económico enorme y brutal que ha supuesto estos centralismos equivocados sin razón ninguna, que se podían haber resuelto muy fácilmente. Le voy a formular 2 o 3 preguntitas juntas. Una solo no, 2 o 3 juntas. Don Juan Luis Galán Delgado, de Capital Sociedad Anónima, pregunta qué cambios propondría el Gobierno central en materia de financiación local. Por otra parte, hay otro de los asistentes que pregunta que en función de un peso económico, ¿cuántas consejerías de la Junta tendrían que estar en Málaga? Yo le pregunto lo siguiente, un poco a colación, y ha hecho usted mención con anterioridad. Vamos a ver, aplicar la revisión catastral, es decir, no la ha aplicado, aunque lo va a tener que hacer en el 2012, esto ha supuesto que el Ayuntamiento de Málaga dejará de ingresar 63,8 millones. ¿Es una medida arriesgada? ¿Es una medida que qué le ha podido suponer al Ayuntamiento de Málaga? ¿Cómo han paliado esa falta, esa entrada de esos 63,8 millones, que no estamos hablando de poco dinero? No sé, ¿cómo han hecho frente a esa medida tan, podríamos llamar, arriesgada, por decirlo de alguna manera? Sí. Vamos a ver, hay 2 cuestiones. El menor ingreso, empiezo por el final, son lo que recibimos menos del Estado, que quizá es la cifra 75,5, y lo que también recibimos menos porque hemos hecho esa bonificación. Pues a base de ajuste presupuestario, a base de ajustar más, de reducir donde se pueda reducir. Y habrá que volver a hacerlo, imposible. No sabemos lo que va a pasar en la economía. Y tenemos que estar preparados y mentalizados a que puede ser necesario seguir haciendo ajustes, porque lo que no podemos tener son presupuestos irreales, presupuestos que generen déficit, presupuestos que se cierren con remanente negativo. Eso es lo peor que puede pasar. Tenemos siempre que tener un presupuesto equilibrado y a base de ajustes. Y de trasladar a los demás los problemas nuestros. El diálogo con las empresas de servicio ha sido, es y será: nosotros tenemos menos, hay que hacer lo mismo o más con menos. ¿Cómo nos organizamos? Nosotros sufrimos. Usted tiene que sufrir con nosotros. Y usted tiene que trasladar ese sufrimiento a los demás. Somos más pobres, todos somos más pobres, si me permite como eslogan. Para poder ser más ricos más adelante, tenemos que reconocer que somos más pobres ahora. Y eso hay que aplicarlo en todo. Tema de la consejería. Javier ha dicho, yo suscribo, Consejería de Turismo y todos los órganos relacionados con el tema de economía, reconocer el peso económico de Málaga. No es tan importante el tema de las consejerías. El gesto de turismo me parece muy significativo, porque la apuesta por el turismo, podríamos hablar del golf, de las oportunidades de golf. He hablado del turismo náutico, muy de pasada, de lo que se ha perdido en la costa. Oportunidades que sin dinero público, iniciativas privadas paralizadas, porque no hay una planificación. Vamos a costas en Madrid y dicen, no, es que no tenemos el plan regional, el plan de la autonomía sobre puertos deportivos, y se frena. El tema del golf lo sabí de sobra. Paso adelante, paso atrás, condicionante, etcétera, perdiendo oportunidades en la época en que esto tenía realmente impulso. Ese gesto del turismo necesario, porque ahí tenemos un gran valor, un gran activo desde el punto de vista económico, hay que aprovecharlo. Hay que aprovechar la capacidad de exportación de mercancías en Málaga, en Andalucía, para recuperar la crisis, y de exportación de servicios. Y el turismo es una exportación de servicios, clarísimamente. Pero, insisto, si se hace la descentralización, a mí me es menos importante que tengamos más consejerías. Lo que yo quiero es tener las competencias que son naturales. Recordemos, hablando de habitantes, nosotros tenemos un número de habitantes que supera a Cantabria, la ciudad de Málaga. No estoy diciendo que pedimos la autonomía de la ciudad, cuidado. Pero a veces me da envidia Melilla y Ceuta, aunque no tienen competencia en materia educativa, por ejemplo, ¿no? Y el tema de educación es vital, hablar de ello, es vital. El fracaso escolar, y nosotros decimos, hombre, ¿cómo podemos actuar en esta materia, ¿no? Cuando está Andalucía en un 36% de fracaso escolar y España en el 30%, y Navarra está en el 14%. No somos todos iguales. Y tenemos que procurar ser iguales en ese tema, ¿no? Y me encantaría poder tener algunas competencias, pero sé que eso no llega por hoy. Algún día llegará, de punto de vista. Pero lo que reclamo, por tanto, es, de una manera natural, las competencias que se pueden hacer en el ámbito local, háganse. El principio de subsidiariedad, que se aplica en Europa. Lo que puede hacer un ayuntamiento, haga el ayuntamiento y no el Länder o la región, o la autonomía. Y lo que puede hacer el Länder, la región, hágalo ahí y no el Estado. Y lo que puede hacer el Estado, hágalo el Estado y no la Unión Europea. Por lo tanto, no es tanto el tema de consejería, sino el tema de una correcta descentralización. Abordémoslo. Sabéis que no es una tarea de un año ni de dos, y más en etapa de crisis, y más con el lío económico, que no sabemos ni cómo está la autonomía, y con lo que he descrito históricamente, que intuyo que ha pasado. Tampoco tenemos datos, que intuyo que ha pasado.
Financiación local. ¿Qué puede hacer el Estado? Pues, en primer lugar, no equivocarse. En segundo lugar, reconocer que si el Estado puede endeudarse, bien es verdad que también lo hace para atender necesidades de autonomías, necesidades de ayuntamiento, tiene que practicar una política en materia de posibilidad de créditos más realista, más flexible. Yo creo que lo que ha hecho últimamente no es un acierto. Tiene que haber dejado libertad para que bancos, entidades financieras y ayuntamientos dijeran: yo le puedo dar a usted, yo puedo endeudarme, llego a un acuerdo y se da, sea cual sea el nivel de endeudamiento. Depende de la capacidad, depende de la carga que tenga de la deuda el ayuntamiento. Tú puedes tener a lo mejor un 90% de créditos en relación a tu presupuesto, pero la carga de la deuda no sea más que un 6%. Nosotros la tenemos en ese orden, mira la delegada de Economía y Hacienda. Estamos en condiciones de poder y, sin embargo, ahí hay un condicionante. Pero eso, en definitiva, es relativo. Yo creo que ha faltado, o sea, la financiación local no se ha hecho históricamente en este país, no se ha abordado con la seriedad debida, ¿no? Y es verdad que también tenemos que tener responsables los ayuntamientos. Una parte tiene que ser con nuestros ingresos, sabiendo que tenemos un diálogo con el ciudadano, donde tenemos que ser muy moderados en la presión fiscal, porque el ciudadano dice: oiga, usted me reclama y usted qué me da. Y usted no puede ser más austero, usted no puede limitar más. Ese mensaje está ahí, ¿no? Y es muy cómodo decir que me financie todo el Estado. Pero sí tiene que haber, porque la Constitución lo dice, una financiación participando en los ingresos del Estado y en las autonomías. Y lo que más ha fallado, por cierto, es el de la autonomía. El Estado más o menos ha mantenido el tipo, aunque con esos errores que nos pasan factura ahora. Pero la autonomía, en Andalucía, ahora ha corregido un poco, levemente. Yo he aludido a la ley de participación en tributo, pero durante años ha sido una tomadura de pelo. El artículo 142 de la Constitución no se ha cumplido aquí, a pesar de que estábamos haciendo nosotros, y hemos hecho un montón de tareas que tenía que hacer la Junta. O sea, hacemos las tareas que tiene que hacer la Junta en vivienda, en cultura, en deportes, en política social, pero el dinero que tenía que dárselo no nos lo da. El dinero de financiación incondicionada ha sido cantidades ridículas, 3-4 euros por habitantes. 1,5 millones, 2 millones de euros. Ahora ha subido algo, de reconocerlo, pero durante años hemos sufrido enormemente y ese esfuerzo pasa factura. Que será consciente, imagino que será consciente de que uno de los argumentos de la batalla electoral que se va a plantear dentro de unos meses, si no ha comenzado ya, es el de la deuda municipal. Corríjame si tengo las cifras equivocadas. Tengo 879 millones de euros. No sé si es así, no es así. ¿En cuánto cifra la deuda municipal? Ese argumento que va a servir de batalla, ¿qué es lo que ya le puede ir adelantando a la oposición? Con mucho gusto entramos en este tema. Esa cifra es más el presupuesto de este año, que es un presupuesto, lo saben los que están un poco en el tema en Málaga, pues a lo mejor no cumple el 100%, porque hemos puesto la cantidad de que por convenios urbanísticos en el plan general se ingresarán, aunque evidentemente ahora es difícil ingresarlo todo lo previsto, porque las circunstancias económicas no son las que había cuando se firmaron los convenios, años de la bonanza económica. Dicho eso, la cifra está en torno a los 700 millones de euros, lo que yo recuerdo. Pero hay que decir dos cosas en relación a este tema. Uno, que había de esos 700, 200, cuando nosotros llegamos, que vale mucho en comparación ahora. Dos, que nosotros hemos invertido en Málaga en estos años, hablo de 10 años, 2000 a 2010, cerca de 2.000 millones de euros. O sea, hemos multiplicado prácticamente por 3, por más, porque de 200 a 700 serían 500, la cifra estaríamos hablando de multiplicar por 4, desde el punto de vista de inversiones. Digamos que lucen plenamente. Hemos hecho, por ejemplo, en política de vivienda, son del orden de unos 300 millones de euros largos, en política de aparcamientos 200 y pico millones de euros largos también, gerencia de urbanismo, los grandes grupos inversores, ayuntamiento propiamente hablando y organismos autónomos y empresas, suma del orden de esa cifra, ¿no? Y por tanto está bien reconocido el esfuerzo, o sea, hay momentos en que hay que hacerlo. Y hay que hacerlo además porque no nos han dado participación en fondos europeos. Nosotros teníamos en la elección 2007 700 millones de euros previstos y pedidos y hablados de participar en fondos FEDER. Convenios que teníamos para hacer parques a lo largo de Arroyo, firmado en el año 2004, gobierno saliente, después de una negociación fructífera, pues el gobierno entrante y sobre todo la Junta, cuando recibe las competencias en materia hidráulica, lo niega. Y de esos 120 millones de euros que había de convenio, se queda en 8. Pues los esfuerzos que tenemos que hacer en ese sentido son también cuantiosos. Quiero decir que no nos preocupa en exceso la cifra. Y sobre todo, parte de esa cifra, de esos 600 millones, son de la inversión de viviendas, reconocida como tales, por eso la menciono legítimamente en el balance de los resultados, porque nosotros tenemos un organismo ejecutor de vivienda distinto de Sevilla que se llama Instituto Municipal de la Vivienda, que no es solo una empresa
que sea autosuficiente, que hace la vivienda y sus cuentas se equilibran entre lo que gasta e ingresa, sino que el Instituto Municipal de la Vivienda, además de hacer viviendas en venta, hace viviendas en alquiler. Además hace la política de rehabilitación, hace la política de realojo. Tiene un parque de vivienda de 2.000 y pico en alquiler y además sostiene o administra el de la Junta con un balance negativo. O sea, lo que nos paga la Junta es menos de lo que nos cuesta. Y no hay forma de revisar ese acuerdo que nos tiene ahí atado y queremos desliarnos de él, ¿no? Entonces, al final, como el Instituto Municipal de Vivienda, para equilibrar sus cuentas, recibe dinero municipal, en la consolidación de deudas cuenta como si fuera deuda municipal. Y justamente porque prácticamente el 100%, todos los créditos que pide son para vivienda y se van a hacer cargo los compradores. Se subrogan los compradores. Aunque hay que contar la anécdota que ahora nos cuesta encontrar compradores que le den créditos. De montón que había de miles, al final de una promoción de 1.600 viviendas, ha habido que pasarlo todos a análisis, etcétera, para que los bancos, ese es el drama de la crisis, que puedan tener capacidad de endeudarse y de atenderlo. Pero no sé si he contestado adecuadamente al tema. Por tanto, para comparar, hay que comparar en términos homogéneos. Si comparamos con otro ayuntamiento, tenemos que quitarle vivienda cuando otro ayuntamiento no cuenta vivienda. Hemos creado una empresa, ahora, para vivienda sin costo, quiero aclararlo. Se sostiene con la gente del instituto. El gerente, el mismo del instituto, sin cobrar ni un euro más. El consejo, el mismo del instituto, la misma gente, para que esa empresa sea la titular de las viviendas que hagamos en construcción, para que no nos cuente en nuestra lista de deuda la parte que es de vivienda, que, recordemos una vez más, hacemos nosotros y no hace quien tiene que hacerlo. Hemos hecho 4.000 y pico, casi 4.300 en estos 10 años. La Junta ha hecho 36 en estos años. ¿Quién tiene las competencias? Le hace el estatuto, le hace los decretos de transferencia y ese es el resultado. Y ese es un poco un resumen. Quizás en este caso resulta muy exagerado, pero son datos reales. Digo que no en todos los casos sea tan llamativo, pero es así. Y por tanto es bueno recordarlo. Nos quedan 2 minutos nada más. Venga. Se nos van a quedar algunas preguntas en el tintero, no nos va a dar tiempo, pero bueno, vamos a intentar, si lo hacemos muy brevemente, avanzar en 2 o 3. El día 3, es decir, pasado mañana, se reúne la Fundación CIEDES. Espera que el informe sea embovedamiento del Guadalmedina, ¿no? En fin, ¿qué espera de esa reunión del día 3? Porque parece que ya tiene que haber una respuesta en este sentido. Lo primero que quiero decir es que el concepto de embovedamiento no es una solución gris o de cemento. Es justamente la solución, y no quiero aquí hacer un alegato de defensa de ese concepto, la solución que permite poner jardines y que el río no se los lleve. Como en Monterrey, el río Santa Catarina, que así se llama, se llevó todos los jardines y pistas deportivas que pusieron en ese río, con unas lluvias intensas de julio del año 2010. Se puso el ejemplo de Monterrey para defender los jardines en el cauce. El Guadalmedina necesita por lo menos tener siempre un cauce, se habla en el informe del CD, de 600 metros cúbicos, disponible para 600 metros cúbicos por segundo. Aunque fuera nada más que 400, eso significa que la lámina de agua a una velocidad de 5 metros por segundo, y 80 metros de anchura, que es el promedio del cauce, necesita tener una altura de 1 metro. Una altura de 1 metro, no hay jardín que lo aguante a 5 metros por segundo de velocidad. Para que os situéis, desde el Limorero al mar hay 45 metros de desnivel. Desde la Rosaleda al mar, 15 metros de desnivel. Aquello no es el Guadalquivir, no es el Sena, no es el Támesis, ya nos gustaría. Nadie hablaría de embovedar el Sena, ni el Támesis, ni el Guadalquivir. A disfrutar del río, pero lo que no podemos inventarnos lo que no existe. Es un cauce seco. Dicho esto, como hay un debate forzado, artificial, políticamente, de cara a elecciones y tal, nosotros en ese debate llamamos las de ganar, con nuestro argumento, las de ganar, Preferimos que en CIEDES no vayamos ahora a discutir cuál es la solución, sino pongamos o discutamos el mecanismo para ponernos de acuerdo todos en un gran proyecto de ciudad para sacar lo mejor posible. Yo no he rechazado de entrada que analicemos aprovechar el cauce, pero tiene muchas limitaciones. Le decía el otro día, por todo dijeron, sin árboles, no se puede poner árboles en el río, tiene que estar libre para que vaya el agua. No se puede imaginar utópicamente irrealidades que no son. Por lo tanto, lo que pretendemos en CIEDES es buscar una hoja de ruta, esta palabra está muy de moda, que nos permita ir avanzando, evitando que el tema entre en el emberrancamiento político preelectoral, ahora o en otras elecciones, poniendo el bien de la ciudad por encima de la estrategia política de cada uno. Esa es nuestra postura personal. Don Juan José Sánchez Luque, que es presidente del Colegio de Médicos de Málaga, y le voy a rogar mucha brevedad, pregunta que si fuera presidente de la Junta de Andalucía, don Javier Arenas, como alcalde, ¿qué modelo de nuevo hospital para Málaga le solicitaría? ¿En qué ubicación y en qué plazo de ejecución? Pues yo le diría al presidente Arenas, presidente, ¿cómo estamos de recursos presupuestarios? Y sobre todo,
vamos a hablar con claridad de qué es el modelo hospitalario que mejor interesa, porque hay muchas teorías sobre que el macrohospital es un error. Ana Pastor, que fue ministra de Sanidad, una persona muy formada, yo le he preguntado sobre este tema y tiene muchas dudas de que los grandes hospitales del entorno de Madrid sean los operativos. Nosotros sacamos el concepto del tercer hospital en la zona este de Málaga, justo en las elecciones de hace 4 años, y de cara a las elecciones autonómicas también, sobre todo el 2008, pero como un proyecto que ahora la ciudad lo necesita. Somos la ciudad que tiene peor ratio de camas por habitante de toda Andalucía. Más lista de espera. El Clínico de Málaga es, en ese sentido, el hospital más perjudicado, valga la palabra, de toda Andalucía. Tiene más población para sus camas en proporción de la debida y se espera un número excesivo para operaciones que son urgentes, 60, 120 días, etc. No quiero entrar en detalles técnicos que puedan preocupar. Es necesario hacer algo. Por lo tanto, yo plantearía el tercer hospital. Creo sinceramente que es en relación a los recursos disponibles. Porque la Junta, además, cuando ha planteado el macrohospital, nos ha vendido humo. Nos ha pedido que se financiara con las plusvalías en los hospitales actuales. ¿Habéis oído alguna cosa así en Europa en los últimos años? ¿Hasta qué punto una gestión autonómica ha ido, digamos, cayendo en picado en su eficacia? Buscando recursos donde hay que dejar un equipamiento sagrado. Digo, sagrado no porque sea hospital, sino porque la ciudad lo necesita. Y hemos nosotros buscado, bueno, pues vamos a ver esta zona, pero no tirar abajo, eso podrá servir para residencia de tercera edad o para hotel o lo que fuere. No lo tiremos abajo. A ese extremo, por tanto, vendiendo algo que no está. Nos han pedido suelo, en el plan general, ahí está el suelo. No se está liberando con rapidez. En fin, podía seguir más tiempo, pero he dicho claramente lo que plantearía el presidente Arenas. 2 cuestiones nada más. ¿Qué le exige a las personas que le van a acompañar en la lista electoral? Si lo tengo decidido. Sí, tiene decidido. ¿Y qué les va a exigir? ¿O qué les va a...? No es un tema que no hayamos planteado, y lo digo así, no hemos planteado. Tiene que ser muy brevemente. Sí, muy breve, porque lógicamente el presidente del partido está aquí, el presidente provincial, que tengo una mejor relación, magnífica relación, y hay un comité electoral que preside, vamos a poner Morilla, que algo tiene que decir, y lógicamente lo veremos conjuntamente, ¿no? Pero yo todavía no he hablado, y es verdad, porque cuando se está gobernando no se está con esas prisas. Estamos gobernando. Yo no he puesto el chip electoral, de verdad, y en mi intervención de hoy le hubiera dicho igual, hay elecciones dentro de unos meses que un año atrás, o pasado un año, ¿no? Y por tanto, lo que quiero decir es que no estamos aún en ese tema, entraremos en él. Cuando toque, hay que saber cuál es la voluntad de continuidad de los que están, evidentemente, y pues, trataremos de hacer la mejor lista posible. Pero en el equipo actual hay gente formidable, porque lo que hemos hecho en Málaga, que yo he resumido, que Juan Ignacio ha alabado, etcétera, ha sido posible porque tengo una formidable delegada de Economía y Hacienda, que está aquí presente, y un formidable delegado de Turismo y Deporte, como es Elías, y un formidable delegado de Urbanismo, como es Manolo, y de Participación, Inmigración y Cooperación al Desarrollo, como es Julio, y podía decir igual de todos los que no están aquí, Juan Ramón Casero, Maribí, Purificación Pineda, en fin, todos los que forman la lista, gente muy buena, muy entregada, y muy valiosa y que han hecho un gran trabajo en estos años, ¿no? Pero la verdad es que no tengo el tema aún resuelto. Estamos en el gobierno todavía. Quisiera terminar con una pregunta que formula doña Rosario García. Dice, si un genio pudiera cumplir un deseo, ¿qué es lo primero que le pediría a la Junta de Andalucía? Vamos a ver. Que no olvide nunca, reconozca y actúe en consecuencia con la potencialidad que tiene Málaga. Si eso se hubiera hecho en estos años, estaría mucho mejor Málaga y Andalucía. Y eso se hubiera hecho con todas las ciudades, con todas. Yo no pido para Málaga lo que no se puede pedir para los demás, la potencialidad. Pero la potencialidad de Málaga es extraordinaria, extraordinaria. Para, subrayo esta idea, atraer y retener talento en materia de conocimiento, en materia de innovación, en materia cultural. Es el mejor sitio de Europa, de Europa. Y Andalucía tiene muchos buenos. Y Sevilla también lo es, cuidado, también lo es. Faltaría más. Y ahí está el proyecto Andalucía Tech, pero Málaga es extraordinario. Eso la Junta tiene que darse cuenta y tiene que aprovechar esa potencialidad, las que tenga, igual que cada territorio. Y en Málaga se han desaprovechado muchas potencialidades por no reconocer, por no verlo y por no entender que ese es el camino. Sumar todas las potencialidades de cada rincón de Andalucía, sobre todo de la red formidable de ciudades que tiene nuestra región. Don Francisco de la Torre, muchísimas gracias. A vosotros. Hoy el encargado de cerrar el acto. El encargado de cerrar el acto es don Javier Bellido, que es responsable de Administración Pública para Andalucía y Extremadura de Vodafone. Adelante. Muchas gracias, Mar. Y en nombre del Grupo Santander, en nombre de Vodafone, queremos agradecerle a todos ustedes su presencia, sobre todo a aquellos que se han desplazado desde fuera de Sevilla para venir aquí.
Y agradecerle a Javier Arena e Ignacio Zoido su presentación de nuestro ponente, don Francisco de la Torre, que ha hecho un fantástico discurso, exposición, como queramos llamarle. Nos quedamos con 3 palabras: confianza, dedicación y responsabilidad, que esperamos que esté presente en todas sus decisiones, y les invitamos a todos ustedes para el próximo jueves 17 de febrero, donde tendremos el honor de tener una conferencia del nuevo presidente del Consejo Andaluz de Colegios de Médicos, don Javier de Teresa. Muchas gracias por su asistencia y buenos días.